indudablemente hay un antes y un después de el inicio del aislamiento social obligatorio, ¿no? De la cuarentena. Tenemos un antes, que obviamente no era idílico ni nada que se le parezca, ¿no? Teníamos un antes con ciertas condiciones laborales, con ciertos derechos, pero con precarización, trabajo no registrado, etcétera. Tenemos un durante esta cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar, pero que está marcada por múltiples situaciones, un montón de gente que no puede ganarse la vida, ¿no? Digo, yo siempre pongo el ejemplo tal vez más transparente de aquellos vendedores ambulantes en los trenes o en los colectivos, ¿no? Plomeros, gente que hacía servicios a domicilio, que bueno, o no trabaja o casi no tiene trabajo. Los trabajadores llamados esenciales, que todo el mundo los aplaude a las 9 de la noche, pero después ganan lo mismo de siempre y están en las pésimas condiciones de siempre, ¿no? Ahora se descubrió que por ejemplo, que las enfermeras eran personas importantes, pero mientras tanto tenían y tienen que tener 3 trabajos, 2 trabajos durante la semana y uno el fin de semana para llegar a fin de mes, etcétera. Están los trabajadores que las patronales los obligan a ir sin las condiciones mínimas de seguridad, de seguridad sanitaria, ¿no? Bueno, y los desocupados y los más informales de siempre. Creo que la otra gran pregunta es ¿cómo va a ser el mundo del trabajo cuando salgamos de esto? Porque las patronales lograron imponer, totalmente en algunos casos, a media en otros, una serie de condiciones como el llamado teletrabajo, cierta eliminación de horarios laborales, etcétera, que, bueno, cuando pase esto, van a tratar de que queden, o sea, han logrado un deterioro de condiciones laborales que van a tratar que queden. Frente a eso, los trabajadores ya están, algunos sectores, estaría bueno generalizar, pero no es así, están preparando la lucha o la resistencia para cuando esto pase y los empleadores quieran dejar todas esas condiciones negativas, ¿no? Por ejemplo, Telefónicos, FOETRA, ¿no? Tiene acuerdos del año 2009, el sector docente, nosotros estamos trabajando con varios sectores, el sector docente lo está pensando, pero lamentablemente hay que decir que el grueso del movimiento obrero y sobre todo los llamados gordos no es un tema que les preocupe. Mientras puedan mantener un caudal afiliatorio que les permita la supervivencia, no sobre el teletrabajo, sobre la precariedad, digamos, estas formas remotas, sobre el tema, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿no? No es un tema que esté tomando el conjunto del movimiento obrero, ni mucho menos. Y te digo el tema del delivery por aplicaciones, el Uber, y otras cosas que funcionan con la misma lógica, ¿no? Trabajo de programadores, que realmente el movimiento, que un sector importante y tal vez el más vinculado al gobierno no está preocupado, no lo está pensando directamente. Nosotros como hotel tenemos una publicación del año 2004 en el cual ya alertábamos sobre los peligros. ¿Por qué? Porque claro, para muchas compañeras y compañeros esto, ¿viste?, es una maravilla. Bueno, no me muevo de mi casa, manejo mis tiempos, puedo cuidar a los chicos, puedo hacer otras cosas. Y creo que sobre todo esto lo están viviendo muchos compañeros estatales, la amplia mayoría de los docentes, que esta realidad desnudó que todo eso es una fantasía ingenua, ¿no? Primero porque desaparece la distinción entre vida laboral y vida personal. Después porque, como contaban algunas compañeras docentes, ¿no? O sea, se levantan, prenden el celular y tienen mensajes de los directivos, tienen mensajes de los padres, sea a las 6, las 7, las 8 de la mañana. Se van a dormir y a la última mirada en el celular siguen teniendo mensajes de los directivos, de los padres, de los chicos. Es decir, hay una invasión y una ampliación de la jornada de trabajo brutal. Pero además, no solamente es un tema de cantidad de horas de trabajo, sino que
hay muchas cosas por decir. Primero, los hogares no están pensados como lugares de trabajo. La amplia mayoría de las compañeras y compañeros no tienen un lugar tranquilo donde trabajar. No se puede hacer dos cosas a la vez. Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás trabajando, estás trabajando. Y si los chicos se te suben a la cabeza o se te meten en el medio, no podés trabajar cómodo. El teletrabajo es una promesa seductora, pero en realidad lo que hace es hacer desaparecer, primero, la instancia colectiva, ¿no? Ya no hay un colectivo de trabajadores, sino que cada uno está en su casa, hace desaparecer la noción de vida personal y vida laboral, le permite al empleador, en términos generales, una invasión absoluta. El acuerdo, que es muy bueno, el de la JB, Judiciales Bonaerenses, plantea algunas de las líneas correctas, ¿no? Como fijar horario de trabajo, como lo que se está discutiendo a nivel internacional, que es el derecho a la desconexión, que es, después de tal hora, tienen derecho a mandarme mensajes, no tienen derecho a mandarme órdenes, no tienen derecho a mandarme pedidos, pero también un aspecto muy interesante del acuerdo de la JB es que dice, bueno, esto lo aceptamos o lo acordamos en tanto dure la cuarentena, después volvemos a discutir, porque a ver, sí, hay pasos muy sutiles y muy pequeños entre trabajás en tu casa, ya no tenés derechos colectivos, ya acordamos no trabajo por horario, sino trabajo por resultados, la vuelta al trabajo de estajo, ¿no? Ya es trabajo domiciliario como en el siglo XIX, pero controlado electrónicamente como en el siglo XXI. Es decir, el teletrabajo, más allá de que en algunas actividades puntuales pueda ser interesante, válido, en términos generales aparece como una amenaza muy fuerte para la fortaleza de los trabajadores, para la lucha sindical y para la construcción de derechos colectivos. Desde el taller de estudios laborales del TEL venimos trabajando bastante con algunos sectores docentes. Esto no es ni educación a distancia, ni educación virtual, ni teletrabajo. Esto es educación o trabajo en el hogar en la emergencia. ¿Por qué digo esto? Que parece una cuestión puramente semántica, digamos. Una cosa es que vos hayas preparado las plataformas laborales, que le hayas entregado equipamiento a cada trabajador, que se haya capacitado cada trabajador. Otra cosa es que vos de un día para el otro digas, no vengan más a trabajar, tienen que arreglarse desde su casa. ¿Qué significa esto? Que tiene lo malo de la educación a distancia o lo malo del teletrabajo, pero agravado terriblemente. Tal vez sea un exceso de optimismo mío, ¿no? Pero creo que acá hay dos sueños y cada sueño es una pesadilla para el otro, ¿no? Que es, las patrones tienen el sueño, la fantasía de poder dejar al movimiento obrero muy débil, muy desarticulado después de esto. Y ya hay sectores, hay destacamentos del movimiento obrero que están empezando a discutir cómo resistir y cómo pelear. Uno no puede hablar de una rendición del Cordobazo porque la historia no se repite y porque eran condiciones estructurales absolutamente distintas, pero yo tengo el convencimiento y la expectativa de que no le va a ser tan fácil a los empleadores lograr imponer las condiciones que quieren, y ya desde hoy está habiendo lucha, está habiendo resistencia, está habiendo hasta paros, movilizaciones contra estas acciones. Yo, digamos, si querés que haga un nexo entre el Cordobazo y que también podríamos ir a ver hacia atrás las luchas, ¿no? De la toma de fábricas masivas en los 60, las luchas de los trabajadores, de los anarcos y los socialistas en la Patagonia y la fundación misma del movimiento obrero argentino. Creo que el movimiento obrero argentino tiene una fortaleza que por suerte es un dolor de cabeza y una pesadilla para las patronales, y eso hasta ahora no han logrado derrotarlo, y me parece que lo que sí tenemos que meter mucha fuerza, mucha energía y mucha cabeza en pensar cómo organizar la resistencia ahora, pero sobre todo a la salida de esto, ¿no?